Muy buenas tardes. Este es un inicio de nuestras tertulias en tertulias sobre filosofía de la ciencia, las cuales iniciamos en este 2023, consistentes en un espacio de diálogo de comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes, es como integramos o hacemos activa esta tertulia. El propósito es informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Como tal, se realizan estos encuentros todos los días jueves en horario de 3 a 5 pm hora colombiana. Si alguien desea mayor información, puede contactar a l8art@unbosque.edu.co o a bastidasastrid@gmail.com. Para la tarde de hoy, entonces tenemos un espacio en el cual vamos a dialogar acerca de un documento específico que fue publicado en el periódico colombiano El Espectador, y en el cual el autor pues nos hace alusión a la temática o a el enfoque que tiene que ver con una política que funciona o que está en discusión actualmente en Colombia, y hace referencia a la expresión vivir sabroso, pero el título del documento como tal pues trata sobre la visión sobre un buen vivir y el pensamiento de pueblos indígenas defendidos por un sector de antropólogos, sociólogos y economistas, y del cual pues genera también unas perspectivas interesantes sobre las cuales queremos hoy, como integrantes de esta tertulia, hacer alusión. En ese orden de ideas, pues le doy la palabra a Luis Francisco, quien nos va a hacer mayores precisiones. Muy bien, muchas gracias Astrid. Un buen día, tarde, noche para las personas que observen el video. Un saludo también para nuestro querido amigo y colega Armando. Queremos decir lo siguiente. Primero que todo, en el mes de mayo del año 2022, estando en desarrollo la campaña presidencial de Colombia, se reunió un grupo de académicos alternativos adscritos al movimiento del pacto histórico que defendía la candidatura de Gustavo Petro Urrego, quien fuera posteriormente elegido presidente de Colombia. En esas reuniones del mes de mayo se desarrollaron varias reuniones, entre las cuales se fue construyendo a múltiples manos un documento sobre lo que podría ser la política de ciencia y tecnología para el desarrollo del país, en la perspectiva de los intelectuales académicos que apoyaban la candidatura del pacto histórico de Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez. En ese sentido, entonces, se filtró el documento borrador, y a raíz de esa filtración hubo una serie de reacciones, entre ellas la del científico colombiano Moisés Wasserman, y esto generó una polémica porque hacía una serie de críticas desde una perspectiva muy definida de una posición clásica de la filosofía analítica de la ciencia y de la concepción tradicional de la ciencia. Y esto llevó a que, por ejemplo, otros académicos hicieran comentarios al respecto. Dentro de ellos está Orlando Acosta,
en un artículo que, como muy bien lo señaló Astrid, fue publicado en el periódico El Espectador, y esto se hizo el día 30 de julio del año 2022. El título de ese artículo, que sería el motivo de nuestra conversación del día de hoy, es El buen vivir y el vivir sabroso en los principios rectores para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, SNCTI, de Colombia. Entonces, pues para poder abordar con mayor criterio, pues el contenido del documento de Orlando Acosta, es importante pues saber a qué nos referimos con la filosofía del buen vivir y la filosofía del vivir sabroso, que son dos elementos fundamentales que aparecen dentro del documento original, del cual pues hablaremos algunas cosas que no quisimos abordar directamente porque tienen mucho elemento político que no permitiría un análisis filosófico-científico como el que pretendemos hacer, de análisis hacia una política científica, pero que nos puede permitir también ilustrar algunas cosas que se requieran a lo largo de nuestra conversación. Entonces, lo que primero haré es decir, ¿a qué se refiere el buen vivir? El buen vivir tiene que ver con una filosofía conocida como el Sumak Kawsay, que es una voz de los pueblos andinos y amazónicos, emergido de las zonas del Ecuador, en la cual pues se plantea que hay que dar voz a las experiencias, visiones y propuestas de los pueblos que viven dentro y fuera del mundo andino y amazónico. La idea es que se enfoca en tratar de vivir en armonía unos con otros y con la naturaleza. Estas visiones del Sumak Kawsay tienen una larga y rica tradición histórica dentro de estos pueblos andinos y amazónicos, que aún es relativamente desconocida, también ha sido manipulada, y que esa manipulación precisamente puede venir de ciertos sectores académicos que no han vivido la experiencia. Debe quedar claro que en este análisis que nosotros hacemos, que los pueblos indígenas no son considerados ni premodernos ni tampoco atrasados, para poder entender esta filosofía del Sumak Kawsay. Se va a considerar que sus valores, sus experiencias y prácticas forman parte de una civilización que es vibrante, que está enfrentada a los problemas de la modernidad, pero que es una modernidad colonial, que es de origen eurocéntrico y que después se extendió al país norteamericano de los Estados Unidos principalmente, en alguna otra medida Canadá y también Australia. Se señala en esta filosofía del Sumak Kawsay o el buen vivir, que las colonias han logrado apropiarse de sus recursos para resistir a su manera lo que ya son 500 años de colonialismo. Entonces, es una manera de enfrentar al colonialismo que ellos consideran ha sido usurpador de la soberanía de sus pueblos con respecto a su territorio. Y por ellos hablan de territorio. Al hacerlo, han desarrollado una visión de un futuro diferente al que vemos quienes hemos sido muy influenciados por la cultura occidental, europea y anglo-norteamericana, y sus enfoques pueden enriquecer los debates globales. Entonces, esta es una primera idea de lo que sería la cultura y filosofía del buen vivir. Por supuesto, cabe decirlo, y esto lo indican sobre todo los propios líderes indígenas, que no se puede escribir sobre la cuestión del buen vivir desde una torre de marfil académica, porque justamente
esas torres de marfil académica donde profesores universitarios afines a la filosofía de los pueblos originarios, en este caso andinos y amazónicos de la zona ecuatorial, ha estado aislada de los procesos sociales de las luchas que estos pueblos han tenido. Eso quiere decir que se necesitan experiencias y luchas de la población indígena que no se encuentran exclusivamente tampoco en los Andes y en la Amazonía, sino que también están en otros pueblos y que hay que estar involucrados en ellos, cosa pues que habitualmente los académicos no lo están. Por lo tanto, las líneas de planteamiento que ellos hacen, que han sido de alguna manera vividas y tomadas por Alberto Acosta, un economista ecuatoriano, y que las ha sacado al mundo a través de publicaciones al respecto, no son productos de la imaginación de este economista, ni tampoco deben tomarse como única verdad. Y realmente es, llamémoslo así, la condensación de lo que piensan una buena cantidad de pueblos, principalmente de la zona de Ecuador, la zona andina y la zona amazónica. Esto que se está diciendo acá, pues fue retomado por los miembros del pacto histórico, que están apoyados por pueblos indígenas de los Andes y también de la Amazonía. Entonces, esta es una primera parte para entender de qué se trata cuando hablamos del buen vivir. Ahora vamos a tomar la idea de qué es el vivir sabroso, que es otro concepto de otra filosofía, que se complementa con la filosofía del buen vivir. La filosofía del vivir sabroso sí tiene un origen colombiano y está planteado a propósito de las luchas y movimientos de resistencia en zonas como Bojayá, Chocó, donde ha habido una explosión de violencia durante muchos años, donde han habido muchos muertos, donde hubo una malograda y desdichada masacre hace varios años, y que genera una provocación al reconocimiento y a la comprensión más amplia del sentimiento y pensamiento de las comunidades del río Atrato, en la zona del Chocó. Esta filosofía, por decirlo de alguna manera, permite profundizar en las potencialidades y alcances del concepto, que no solo se reduce a la región chocuana, sino que constituye en forma explícita o velada una filosofía de vida de las comunidades afrocolombianas, afrodescendientes y algunas comunidades africanas. Debemos recordar que todo el occidente del país, la costa pacífica colombiana, está poblada en su mayor parte por gentes que son afrodescendientes, que estuvieron bajo esclavitud durante más de 2 siglos y que aún se mantienen en grandes niveles de marginalidad. Teniendo en cuenta esto, hay que decir que lo que se tiene por supuesto es que hay unas implicaciones para las ciencias humanas y sociales cuando se asumen el estudio y las comprensiones de las comunidades de estas zonas del país. El vivir sabroso es un marco conceptual cotidiano de las comunidades de pensamiento oral, en las cuales todo su elemento cultural, todo su saber, toda su sabiduría tienen formas de transmisión oral, a través del discurso, a través del cuento, a través del poema, a través del baile, a través de la combinatoria de las distintas formas de expresión cultural, en tanto que constituye también una práctica de larga duración que no está inscrita dentro de los cánones occidentales de la escritura, tal como les estaba diciendo. Cuando la gente de estas comunidades agarra el lápiz y el papel, también pueden aflorar esas concepciones y quedan algunos tipos de registro. El vivir sabroso, como filosofía, es parte de
un acervo lingüístico de las comunidades del Pacífico. Es decir, que esa expresión vivir sabroso es una expresión cotidiana que tienen las gentes de la zona pacífica, pero principalmente las poblaciones de la zona del departamento del Chocó y sobre todo estas poblaciones que están en las riberas del río Atrato. Ese concepto se refiere a un modelo de organización espiritual, social, económica, política y cultural de armonía. Y aquí vemos que hay una consonancia con la filosofía del buen vivir de los pueblos andinos y amazónicos de Ecuador. Entonces hay un concepto de armonía que es con el entorno, la naturaleza y con las personas. En ese sentido, ustedes se dan cuenta que hay una afinidad con el concepto de buen vivir que plantea Acosta, Alberto Acosta, cuando reúne toda la filosofía del buen vivir de los pueblos indígenas y de los Andes y del Amazonas ecuatorial. Vale decir que históricamente las comunidades se han resistido a la exclusión radicalizada a través de las políticas del desarrollismo, la cual relega a un segundo plano las dinámicas locales de la evolución de las sociedades humanas en el tiempo y en el espacio. Y aquí hay que decir ya con mayor profundidad, es que en los análisis de la filosofía del buen vivir, hay una crítica que después el vivir sabroso apoya. Y es que en la cultura occidental del capitalismo occidental, basada en el concepto de desarrollo, está basado en que hay una explotación del medio natural expresada como crecimiento económico cuando se tienen unos recursos que no son ilimitados, sino que son finitos. Esto lleva a una situación de depredación. En alguna medida está relacionado con algo que yo denunciaba hace cerca de 10, 12 años, sobre que el desarrollo del capitalismo de manera exponencial, con un crecimiento permanente y con unos recursos limitados, era como cuando en un cuerpo humano se empieza a desarrollar un tumor que toma y toma alimentos y nutrientes del sistema y llega un momento en que crece tanto el tumor que llega a colapsar el sistema. Pero bueno, eso sería parte del análisis y discusión que haríamos. En suma, ese sería el resumen de los conceptos filosofía del buen vivir y la filosofía del vivir sabroso. A partir de eso, entonces sí podemos abordar el documento del Espectador que habla sobre ese tema por parte de Orlando Acosta. Recordemos que Orlando Acosta es el que escribe el artículo para El Espectador y Alberto Acosta es el economista que defiende o sintetiza toda la filosofía del buen vivir de los pueblos andinos y de el Amazonas del Ecuador. Con ello creo que dejo pues planteada la zona de escenario para poder comentar la lectura que se envió. Muchas gracias, Francisco, por esta presentación pues tan completa y que también nos permite ubicarnos alrededor de cuáles son como los ejes en los que vamos a hacer nuestro diálogo. Y precisamente, bueno, tomo la palabra y quiero como traer a colación algo que veo como un elemento central y que está a la entrada del texto en el segundo párrafo, y está relacionado con el carácter del conocimiento. Entonces, pues encontrar una única manera de definir lo que se entiende por conocimiento y ver que hay diferentes tipos de conocimiento, pues no es como el eje aquí, pero que sí es un punto importante para decir que este es el criterio sobre el cual
se basa para tomar en cuenta la necesidad de una descolonización del conocimiento, de acuerdo a estos criterios que está presentando precisamente el pacto histórico con su propuesta. Y ese criterio de descolonización, sabemos sobre todo en las universidades públicas, no es algo que haya inventado o haya propuesto originalmente el pacto histórico, sino que obedece a un marco que, si lo vemos desde la perspectiva, digamos, de los académicos, está relacionado con una visión epistémica o epistemológica, la cual pues obedece a un conjunto o a un sistema de conocimientos que confronta o busca hacer una diferenciación con el sistema de conocimientos occidentales, perdón, y que recupera o busca recuperar esos conocimientos de carácter ancestral propios de los pueblos originarios de diferentes partes del planeta, y que con ello pues convertir a esta descolonización o esta postura descolonizadora como aquella que puede o que quiere juzgar de una manera distinta al conocimiento. Y en esa actitud de hacer un juzgamiento, pues pone en contradicción o digamos como diciendo, para poder nosotros validar este conocimiento que emerge de las comunidades, pues hay que confrontar o discutir aquello que se ha considerado como el conocimiento hegemónico, el cual está basado en el método científico occidental, y pues ese método científico de carácter occidental tiene unos estándares que determinan unos criterios de validez y de verdad que fueron de esa manera impuestos a digamos, de manera general a la humanidad, desconociendo con ello pues que hay otros tipos de conocimientos que no son exclusivamente de Europa, ni tampoco obedecen a esa producción de conocimiento propia del Renacimiento y de la Ilustración, y que esa es como la disertación o la discusión central en este caso, ¿no? Y por eso entonces se propone el documento por parte, perdón, en el trasfondo de esta temática, es que se escribe el documento por parte de un equipo o un grupo de personas que en su momento pues estaban buscando hacer de antemano el diseño o la propuesta de cómo sería en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para Colombia a partir del gobierno que ellos representan ahora y que en su momento estaban anhelando representar. Y lo que hace ver aquí es como que tenemos dos contextos que se oponen, que son totalmente, están como en contradicción. Por un lado, aquel que defiende el conocimiento científico bajo el método científico, pues nosotros ya hemos hablado en otras tertulias sobre todo el tema de método y métodos científicos, o sea, como les digo, no es ese el tema, pero para tener en cuenta que si quieren pueden buscar en nuestros videos anteriores discusiones al respecto, lo cual ayudaría también a ampliar un poco algunos criterios. Y mostrando por el otro lado que entonces la visión epistemológica descolonizadora que busca este programa de gobierno, pues lo que busca es recuperar esos saberes ancestrales y hacer con ello pues que se visibilice esa forma de hacer o de producir conocimiento, y con ello pues hacer que ese vivir sabroso o ese buen vivir tengan una visión diferente a la que en un momento dado puede estar planteándose desde el método científico, digamos, del carácter hipotético deductivo del Renacimiento y la Ilustración. Esto es como poniendo en balance que lo que se está discutiendo son esos dos marcos de referencia de pensamiento alrededor del conocimiento. Entonces, para darle la palabra a mis otros compañeros, no sé si es Karen, bienvenida, o a Armando, cualquiera de los dos que quiera tomar la palabra.
Un saludo para todos. Armando, buenas. Pues bueno, aquí también hay como dos asuntos, dos aspectos en cuanto a los títulos, ¿no? El buen vivir y el vivir sabroso. Entonces, los dos definitivamente están planteando una cuestión, digamos, de los pueblos ancestrales, de los indígenas, en fin. Y el buen vivir, se presenta como una alternativa al capitalismo, en donde se trata de vivir en armonía con la naturaleza y con los congéneres. Y no es una alternativa de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo. Es como este asunto. Pero digamos, la otra parte, que es el vivir sabroso, se refiere a las luchas y movimientos afroatrateños. O sea, esto ya tiene como un asunto netamente nacional y está como derivado de un estudio de la Universidad del Rosario que relata cómo esta zona del Atrato ha sido azotada por guerrillas, narcotráfico, en fin. Y es una investigación en donde demuestra que el pueblo cultiva el arte de vivir sabroso y defiende como una forma de vida de sus territorios. Entonces no es en sí un programa, no es un programa que ellos tengan, sino como una forma de vivir, que tienen como la finalidad. No es un proceso, sino es como el día a día, el vivir al día a día, y que se trata pues de vivir sabroso. Pero digamos que esos mecanismos de vivir sabroso definitivamente pues se van agotando también en el día a día. Me imagino que es como hacer como cuando se hace una gran fiesta, una reunión cultural, en fin, con el fin de manifestarse y de reconocerse, etc. Y de pronto pues se acaba la reunión, entonces se necesita pues nuevamente volver a activar a todos los agentes que provocan ese tipo de reuniones, como los homenajes pues a las santos, a las plantas. Entonces esto es muy ancestral, ¿no? Entonces digamos que el asunto en general, pues sí, se trata pues de un término que se refiere a nuestros afrodescendientes, a los afroatrateños, y en esto, digamos, también participa una institución, un centro latinoamericano de ecología social. Entonces, se trata, en síntesis, pues con el buen vivir, con este par de títulos y el vivir sabroso, pues de una lucha de los pueblos indígenas, pueblos ancestrales que existen en Colombia, como una forma de participación dentro de la nueva política, la política del presidente y dentro del movimiento pacto histórico, que es lo que en este momento nos tiene caminando hacia el futuro. Ahí sobre ese punto, yo quisiera señalar algo que remarcó Armando, porque es que vamos a ver si, por ejemplo, en el caso del buen vivir, si estamos hablando que la difusión internacional del buen vivir está siendo dada por los indígenas de los Andes ecuatorianos y de las zonas del Amazonas ecuatoriano. No, resulta que es una publicación que está inicialmente en español y que después se traduce al alemán del economista Alberto Acosta. Eso por un lado, que es un académico que lo que hace es recoger una manera de vivir y hacer una crítica al capitalismo desde esa perspectiva del vivir en armonía con la naturaleza y con los seres humanos, en una forma de producción de bienes y servicios que sería de intercambio para satisfacer las necesidades básicas sin tener en cuenta ningún proceso de acumulación de bienes y servicios, que sería pues la alternativa al concepto de desarrollo dentro del capitalismo, tal como lo dijimos hace unos minutos. Pero está dada no exactamente como divulgación internacional por parte de miembros de las comunidades indígenas. Ese es un elemento. El segundo elemento es que
El trabajo relacionado con el vivir sabroso, como muy bien lo señaló Armando, tiene que ver con una manera de ser que hace parte de la idiosincrasia de los pueblos afrodescendientes que viven alrededor en las riberas del río Atrato, que tiene que ver con una forma festiva, alegre, esperanzadora, de buen convivir entre unos y otros, que hace que haya una satisfacción interior que es denominada vivir sabroso, que tiene que ver con el disfrute, que está íntimamente ligada así con esa armonía con la naturaleza y con las demás personas. Pero quienes promulgan esto como parte de la política, de la propuesta para una política de gobierno en materia de ciencia y tecnología, son personas como, les voy a decir, Irene Vélez Torres, que es PhD, profesora titular de la Universidad del Valle y hoy ministra de Minas. Juan Camilo Cárdenas, PhD, profesor titular de la Universidad de Massachusetts en Amherst. José Antonio Gutiérrez Dantón, PhD, investigador asociado del IICRR de la Universidad de Dublín y catedrático de la Universidad Santo Tomás en Medellín. Vladimir Corredor Espinel, PhD, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Liliana Marcela Bustamante, PhD, como candidata, profesora de la Universidad de Antioquia en investigaciones sobre género. Yesid Muñoz, de la editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Ghislaine Echeverry, PhD, candidata, del equipo de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Antioquia. Hildebrando Vélez Galeano, PhD, coordinador programático del equipo FMM. Entonces, cuando uno ve quiénes son los autores, uno ve que se está utilizando una forma de pensar la vida, de vivir la vida, que está expresada no precisamente por quienes viven así, sino por quienes viven de otra manera y que son académicos, que justamente hacen una utilización de este tipo de pensamientos como para plantearlo de manera de propuesta política alternativa a otras propuestas políticas que están vigentes. Creo que es una utilización, no sé si manipuladora o manipulada desde el punto de vista político por parte de estas agrupaciones de pensamientos que son espontáneos y naturales de pueblos de Ecuador y de Colombia. Quiero llamar la atención sobre eso, porque vale la pena decir lo siguiente: ¿será que los pueblos, por ejemplo, de Colombia, la mayor parte del pueblo de afrodescendiente plantea cosas como que la ciencia y la tecnología hegemónica han hecho mucho daño a la naturaleza y a las sociedades en cuanto han propiciado relaciones de dominación de los cuerpos y de los territorios a través de dispositivos tecnológicos de ordenamiento espacial y de crecimiento que han diseñado, facilitado, agenciado y no evitado la explotación de la naturaleza? Cuando uno analiza este tipo de discurso, cuando dice que la tecnología hegemónica, entonces se está hablando ya de una concepción acerca de un discurso sobre el colonialismo y el neocolonialismo. Y esos discursos no son parte de la población afrodescendiente, ni tampoco son parte del discurso de las poblaciones indígenas andinas ni amazónicas. Y cuando dice que se han propiciado relaciones de dominación de los cuerpos, aquí me suena muy desde el punto de vista de las filosofías de género y de los territorios.
que puede ser tanto de filosofía de género como de filosofías de izquierda, de contracultura, de pronto con alguna derivación marxista, y hablan de dispositivos tecnológicos que tienen que ver con toda la concepción de la sociología del conocimiento científico, del programa fuerte de sociología del conocimiento científico de las universidades británicas y de ciertas corrientes derivadas del postestructuralismo francés. Entonces, vamos viendo que aquí hay una amalgama de ideas que son recompuestas por parte de académicos que han bebido de fuentes que justamente intentan criticar y de las cuales intentan soltarse. Quería señalar eso. Pues es que unido a lo que estás planteando, pues un documento que también es, digamos, el documento que ellos escriben, no es de nuestro autor Acosta, sino directamente el documento que ellos escriben, remarca uno de esos principios sobre los cuales ellos toman como principios rectores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y hace referencia a que si no hay justicia social, o que no puede haber, perdón, justicia social sin justicia epistémica. Entonces, hacen lo que tú estás diciendo precisamente, y que es que las políticas de ciencia, la política en este caso de ciencia y tecnología e innovación, con el cual se sustenta pues lo que plantea el pacto histórico, reconoce que lo que hay es una deuda histórica con las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas mestizas y urbano-populares en las que se ha navegado, pero que se ha silenciado y menospreciado a esas formas de conocimiento. Entonces lo que ellos están diciendo ahí, nosotros lo que queremos es adquirir un compromiso de recuperación histórica a través del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se reconozcan esas voces que históricamente han quedado invisibilizadas, desconocidas, negadas, marginadas y que tienen un conocimiento válido. Si tomamos esto, digamos, en la perspectiva que pues se ve muy honesto, muy transparente, pues aquí también se abre otro punto de quiebre, digámoslo de alguna manera, porque precisamente algo por lo cual en sus argumentos y en sus discursos ha planteado el actual presidente, el señor Petro, es cómo defender también un desarrollo desde la perspectiva capitalista. O sea, la gente que ha salido a juzgarle y a decirle, mire, es que de pronto usted nos quiere como país encauzar en algunos proyectos que ya se ha demostrado en otras partes del planeta que no han funcionado y que usted nos lo quiere introducir. Él dice, no, yo aquí estoy defendiendo el capitalismo. Yo aquí también estoy tratando de que... Entonces pareciera más bien como si se juzgara como una contradicción, y ahí es donde nuestro autor Acosta nos está invitando sería muy apropiado para el caso del conocimiento que podemos tener, sobre todo los que nos interesa cómo se está manejando o se quiere manejar todo lo de ciencia, tecnología e innovación en el país, poder conocer dentro de ese texto del buen vivir y el vivir sabroso que ellos escriben, saber cuál sección del texto fue escrito por quién, porque sabemos que está escrito a 8 manos, entonces uno puede estar juzgando con el criterio generalizado a posturas que no necesariamente son una visión homogénea. ¿Esto qué nos hace ver? ¿O a dónde quiero yo llegar con lo que estoy planteando? Que en sí mismo parece que internamente el grupo que se sienta a escribir, por lo menos este documento, no tiene un criterio unificado, y más bien parece que entre ellos mismos, como dicen ahí al comienzo, está escrito a 8 manos, hubiera sido más valioso que se dijera, mire, este pedacito le pertenece a la doctora Irene Vélez, este pedacito es de la identidad o del pensamiento del actual presidente. ¿Para qué?
para que también se pueda entender en un marco más amplio sobre qué base epistémica nos están planteando esa perspectiva, porque más bien internamente parece que también hay como unas contradicciones. Y es el hecho de aquellos que una defensa del vivir sabroso y del buen vivir se arraigan en esas ideas de las culturas originarias, pero que en un momento dado se vuelven contradictorias con aquellas que tienen una postura más basada en esas ciencias como la física, la química, la biología, que son las que han dado, digamos, como la base del pensamiento del método científico, del cual hablaba hace un momento, o de los métodos científicos, si se quiere ser más amplio. Entonces aquí de por sí hay como un problema, y es cómo están mandando el mensaje o cuál es en realidad el mensaje. O están a favor o están en contra. O si lo que quieren es fusionarlos para podernos mostrar que podemos integrar el pensamiento tanto del capitalismo como de las comunidades originarias. Pero eso no está claro en el documento. Y es que ahí se ve también, digamos, como hay como un aspecto ambiguo, una cuestión como retórica, en el sentido de que, pues, cuando hacen planteamientos como que el conocimiento es la base de la primera forma de capital de la humanidad, y después están haciendo, digamos, afirmaciones en cuanto a que el conocimiento occidental es precisamente el conocimiento científico que nos ha llevado a los momentos que hoy vivimos, y anuncia además que ese conocimiento que hoy tenemos y ese desarrollo que hoy tenemos no se debe precisamente al respetable conocimiento de las comunidades ancestrales y milenarias que aún permanecen en el país. Y de alguna forma por allá se les suelta una línea en la que dicen precisamente las personas que hablan del vivir sabroso y del buen vivir, que ahí se refiere, se refiere al conocimiento occidental, está peyorativamente designado como hegemónico e imperial. Entonces sí, empiezan a pensar, ¿están a favor, están en contra o qué? Y por eso es que hablo que definitivamente el artículo tiene, pienso, así como a primera vista, que es una cuestión de orden político, como muy no a favor del pacto histórico, pero sí lo mencionan como algo muy respetable, en fin, pero que definitivamente no es esas comunidades las que han determinado el desarrollo del planeta en la actualidad. El micrófono desactivado. Ahí quisiera agregar lo siguiente, sumándome al planteamiento de Astrid y al de Armando, y es utilizar algo que fue muy propicio dentro de los filósofos analíticos de la ciencia, y era señalar que hay unos errores categoriales en la fundamentación que se encuentran dentro del discurso que el propio Orlando Acosta identifica. Una parte de lo que ya señaló Armando, otra parte de lo que indicó Astrid, pero el otro elemento es que dentro del análisis histórico, político y económico relacionados con los éxitos de la ciencia y de la tecnología, no se puede decir que el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, con la racionalidad que les son propias, con su origen eurocéntrico anglo-norteamericano, han generado la crisis actual de la economía de los pueblos y el problema climático. No se puede hacer ese tipo de aseveraciones de esa manera que es olímpica. ¿Por qué motivo? Porque es que una cosa es el estudio de los fenómenos del mundo natural, del mundo social, del mundo artificial. Estamos hablando de la ciencia básica. Otra cosa también es el desarrollo de procesos, procedimientos, fabricación y desarrollo de dispositivos
que potencian esos procesos y procedimientos. Estamos hablando de tecnología. A su vez, hay otra cosa que es la fusión de los procesos de investigación sobre los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y de los productos del pensamiento, de las ciencias formales, con los dispositivos, procesos y procedimientos, donde estamos hablando ya de tecnociencia, unión de ciencia y de tecnología. Y otra cosa es la dinámica de la lógica del capital dentro del capitalismo, que es el proceso de acumulación. No se le puede achacar la responsabilidad de los problemas de orden social, de orden ecológico, cultural, a la dinámica de los métodos científicos, desarrollos tecnológicos y las innovaciones, como si eso hubiese sido lo que generó todo el problema actual que tiene el planeta, que es evidente que estamos de acuerdo una buena cantidad de personas, sino que ha sido la filosofía subyacente a la dinámica del capitalismo, que está relacionado con cosas que ya se habían dicho en el ensayo de la riqueza de las naciones, justificándolo, pero en otro sentido también en las obras de Marx y Engels, criticándolo, y en otros críticos de la economía, en relación a que el desarrollo no puede ser un proceso de expansión en la producción, estimulando el consumo para seguir produciendo y con ello depredando el medio ambiente planetario con el propósito de seguir produciendo para que se siga consumiendo. Porque esa dinámica del capitalismo no está vinculada con la naturaleza de la racionalidad de la ciencia y de la tecnología. Es posteriormente que esa racionalidad, por ejemplo, en el caso de la tecnología, se introduce para ser utilizada en el proceso de depredación, pero no porque sea de naturaleza tecnológica la depredación. La racionalidad tecnológica no es depredadora, es la aplicación de la racionalidad tecnocientífica en el diseño de procesos y procedimientos con dispositivos e infraestructura, que podría no ser necesariamente depredadora. O sea que no hay que achacarles las responsabilidades de depredación a la ciencia y a la tecnología. Ha sido el uso de los conocimientos científicos y tecnológicos en la depredación. La depredación es del núcleo de filosofía subyacente en la dinámica del capitalismo, que es el concepto de acumulación. Y ese concepto de acumulación aunado con el concepto de desarrollo como crecimiento matemático de la producción, el consumo. Eso sí es el error. Ya entonces ahí hay un error categorial. Con eso es que estoy tratando de demostrar que hay un error categorial en el discurso que muy bien lo identifica Orlando Acosta. Porque no se le puede achacar a la ciencia y a la tecnología esos problemas del capitalismo. Porque si ustedes ven, en ese preámbulo, dice que la ciencia es siempre parte del modelo sociopolítico. Pues hace parte, pues indudablemente, pero no es que sea el modelo sociopolítico, por lo que la ciencia hegemónica en las sociedades capitalistas reproduce y apuntala el sistema de dominación operando desde esa lógica. Eso es aparentemente cierto, pero sustancialmente falso, porque no es la dinámica de la ciencia y de la tecnología la que genera las aperturas y posibilidades del crecimiento económico. Es una herramienta que se apoya, en la cual se apoyan para desarrollar ese crecimiento económico. Es más la ambición humana por la acumulación. Y por ese deseo de acumulación es que se da esa utilización de la ciencia básica y de la tecnología para hacer más eficaz, efectiva y eficiente esa acumulación. Entonces, cuando dice que el documento dice que original, el
el La pacto histórico, propuesta del pacto. sí, que optar por una ciencia y tecnología e innovación para la vida, para vivir sabroso, significa en primera instancia reconocer que es necesario reorientar este rumbo y la manera en que las políticas de ciencia y tecnología han sido históricamente concebidas por el Estado, la academia y la industria para recentrarlas en la reconstitución, sanación y protección de la red de relaciones de la vida y del buen vivir y el vivir sabroso. Esta expresión, pues por supuesto que es un canto a la bandera. ¿En qué medida es un canto a la bandera? Pues que es un asunto que cualquiera diría, sí, vale la pena, pero es que recordemos, estamos en una sociedad donde hay distintos actores con distintos tipos de interés. No estamos en una carrera donde todos los caballos salen del partidor automático al mismo tiempo. No, hay unos que tienen ventaja. ¿Quiénes tienen ventaja? Como dirían los marxistas, los dueños de los medios de producción, los dueños de los medios de financiación, que son industriales y financistas que muchas veces coinciden los unos con los otros o establecen relaciones de estrategia para mantener el dominio en la generación de bienes y servicios en la dinámica de la economía. Entonces, esas ideas, pues, son un canto a la bandera porque difícilmente vamos a encontrar que los industriales, los financistas, vayan a ceder sus ventajas que tienen en lo que es el obtener los beneficios de un sistema económico que los alimenta permanentemente. Observen ustedes cómo en el caso de la reforma tributaria que se planteó, hubo tanto problema porque los sectores productivos de agropecuario, industrial, minero, hidrocarburos, el sector comercial, no querían fácilmente ceder todas sus prebendas porque consideraban que esa redistribución del ingreso a través de un sistema de impuestos en el cual se imponían mayores cargas tributarias a los que ganan más, iba a generar una serie de dificultades y de desbandada. Y por otro lado, una amenaza contra la propia estabilidad del sistema institucional del país. Y por eso, muy inteligentemente, el gobierno nacional, en cabeza de su presidente, ha tenido que negociar y conceder algunas ventajas y prerrogativas tanto al sector financiero como al sector productivo en las distintas ramas de la producción, de la economía de base, sector minero, hidrocarburos, sector agropecuario, sector industrial, sector comercial de bienes y servicios. Entonces, en esta medida estamos en una sociedad en la cual hay que negociar. Que sí es cierta varias cosas que se señalan dentro del documento que acusa también Orlando Acosta en el artículo del Espectador, que es necesario, no se le puede achacar a la ciencia y a la tecnología la responsabilidad de los problemas y dolores del país. Por lo tanto, el intentar desarrollar una política de ciencia y tecnología donde, junto con los análisis de desarrollo tecnocientífico de punta, se mezclen los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, por un lado, y los saberes de las comunidades negras para producir conocimiento, yo no veo cómo se puede articular eso desde el punto de vista ya práctico y programático. Yo quisiera ver cómo se hace eso, porque si se pretende, de acuerdo con la, llamémoslo así, como la pretensión política que tiene el pacto histórico, ¿cómo se va a hacer que, por ejemplo, se reduzca el hambre a través de los procesos de desarrollo de ciencia y tecnología? Porque hay que
por ejemplo, disminuir el hambre. ¿Cómo? ¿Mediante qué programas? ¿Cómo se va mediante los procesos de ciencia y tecnología a atender mejor la salud pública en términos de cobertura? Una cosa es la investigación sobre las enfermedades y su relación con el medio ambiente, por supuesto, pero otra cosa es cómo una política de ciencia y tecnología resuelve los problemas de la salud. Yo no veo directamente esa solución, cómo se pudiera articular, porque es que la búsqueda de una soberanía y seguridad alimentaria es un programa, sí, que es de política de Estado, pero eso no la da la ciencia y la tecnología. La articulación de la estrategia agraria en la implementación de un acuerdo de paz y sus múltiples programas y diálogos de paz, a cómo la ciencia y la tecnología los va a resolver. Entonces, hay que entender también que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología puede contribuir a cierto tipo de cosas, pero no puede resolver el problema del bienestar económico de manera directa. Indirectamente sí, en la medida en que se produzca mayor cantidad de capital humano, es decir, talento humano, que pueda, llamémoslo así, engrosar las filas de las empresas o la generación de emprendimientos que puedan producir bienes y servicios que puedan generar, llamémoslo así, unidades de negocio con producción que pudieran ser competitivas con respecto a otros productos que producen otros países, ¿vale? La estrategia agraria y los esfuerzos para lograr la paz estarían involucrados en hacer una renegociación, por ejemplo, de los tratados de libre comercio en relación con la importación y exportación de alimentos y la redistribución de la tierra con una reforma agraria. Porque si hay problemas de paz en Colombia, tiene que ver con la distribución de la tierra y es un problema que lleva los 2 siglos que tiene esta nación y que se agudizó en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, cuando hubo toda la violencia partidista en el país. El hecho de vivir sin hambre y vivir sabroso es una expresión que me parece que está bien desde el punto de vista cultural y folclórico, pero yo no veo cómo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología pueda contribuir a una expresión que es tan gaseosa, a un conjunto de expresiones tan gaseosas, que obedecen a 2 cosmovisiones que también son gaseosas y que hay que poner, llamémoslo así, en términos prácticos, con situaciones muy concretas. Entonces, la estrategia educativa, por ejemplo, de la educación primaria, secundaria y superior, sí tendría que ver mucho en la medida en que con la capacitación reiterada de maestros en procesos de ciencia y tecnología que recupere muchas de las potencialidades productivas que tiene el país, recogiendo personal con habilidades matemáticas, habilidades sociales, habilidades lingüísticas, se pueda ir perfeccionando un proceso de generación de talento humano. Yo estoy totalmente de acuerdo. La ciencia y la tecnología, con la inclusión y la equidad de la diversidad cultural y natural, podría ser a través de estudios sociales acerca de las tradiciones culturales, de los grupos sociales, etcétera, que pudieran, llamémoslo así, potenciar la expresión cultural y de la relación con la naturaleza en términos educativos por parte de las distintas comunidades del país. Bueno, vale. Lo de la conservación y potenciamiento de la naturaleza, definitivamente sí, a través de estudios sobre ecología, sobre agroecología, sobre obras civiles y su relación con la naturaleza, todo el potenciamiento de la producción de energéticos y cómo hacer una transición energética de tal manera que se pueda producir energía para seguir produciendo, pero al mismo tiempo que se puedan resguardar los sistemas naturales. Y en esa medida, pues el proceso de transición energética sí es una necesidad que tiene el país. ¿Esto qué significa? Que yo veo que hay sentido en algunos elementos que tiene el documento, que los análisis de Orlando Acosta, pues me parecen que son válidos al encontrar contradicciones y que definitivamente de todas formas hay ciertas cosas que hay que poner en términos
muy concretos, porque las expresiones el buen vivir y el vivir sabroso, que son expresiones culturales y cosmológicas de ciertos sectores, pues pueden ser útiles, pero las dos son también minoría, porque hay otro resto de país que puede pensar de manera distinta, y eso hay que tenerlo en cuenta. Que puedan participar esas formas de verlo en las formulaciones de política, vale, pero no como una imposición, porque también desde el punto de vista poblacional no son mayoría. Gracias. No sé, Karen, que hace un momento intervino, si quisieras hacer una aportación. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, sí, es que mi internet ha estado horrible. Pues bueno, yo lo que iba a aportar es básicamente también lo que ha dicho Francisco, que él apunta mucho a esa inconsistencia que tiene el documento con respecto a la pluralidad epistémica, ¿no? Por lo que están apuntando a un proyecto de ciencia y tecnología que a la vez aporte al vivir sabroso y al buen vivir, pero no se tienen en cuenta otras formas de conocimiento, como el conocimiento científico eurocéntrico, ¿no es cierto? Entonces esa pluralidad epistémica de la que está hablando el documento, pues no existe, básicamente no, porque están son los afros y los indígenas, pero todos los demás están totalmente ignorados. Entonces yo creo que al punto que más apunta el autor, valga la redundancia, a eso, a que hay una inconsistencia. Y es una inconsistencia preocupante, ¿sí? Porque pues sí, uno lee el documento y dice, no, pues chévere, porque sí, esto nunca se había hecho, pero cuando un físico, un matemático, un químico, sí, vaya a proponer un proyecto de investigación y su proyecto de investigación no apunte al vivir sabroso o al buen vivir, imagínate, o sea, entonces, ¿qué hago? Sobre todo, o sea, mire, por ejemplo, biología es una ciencia que se puede ajustar Sí. al buen vivir y al vivir sabroso, ¿no? Incluso la química, ¿no? Uno puede trabajar, no sé, con moléculas que apunten al buen vivir, por ejemplo, ¿sí? O al vivir sabroso. Pero los físicos y los matemáticos no, o sea, la tienen muy, muy difícil, ¿cómo harían ahí? Entonces yo creo que las personas que escribieron el documento, que por lo que nos mencionó Francisco, son personas, digamos, formadas, muy formadas en la academia, se sentaron, hablaron, bueno, el gobierno nos está diciendo que tenemos que construir un documento que apunte al buen vivir y al vivir sabroso. Hagamos lo que podamos, esto está difícil y ellos seguramente hicieron la construcción como lo pudieron hacer, pero quedaron todo ese montón de inconsistencias y de preocupaciones que le dejan a los científicos a ver cómo vamos a hacer nosotros una investigación de ese tipo, que son también inconsistencias que no solo se han encontrado en el sector de la ciencia, ¿no? Sino en otros sectores con el gobierno. Bueno, entonces, listo, muy chévere, pero ¿y cómo llegamos a eso? O sea, ¿qué es lo que nos decía Francisco? En el discurso, digamos, más o menos bien, ¿no? Pero ¿y en la aplicación, cómo hacemos todo eso que nos están diciendo? Pues sí está bastante preocupante y lo que dice Francisco, o sea, lo que nos dice Acosta está muy bien, es una crítica que nos hace pensar, eh, pero entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Sí? O sea, la idea sería que hubiera ese diálogo precisamente entre el saber ancestral y afro, pero también entre la ciencia, sin desmeritar todo lo que ha traído la ciencia para el país. Sí, entonces es una discusión como muy interesante. Esperemos a ver, porque yo no sé qué seguiría ahí, es decir, yo no sé si después de este documento hay como una mesa de diálogo, como han habido con los otros ministerios y los otros actores, ¿no? Que se sientan, digamos, en las comunidades a mirar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde va a apuntar la política? Pues al respecto, hay lo siguiente. Ayer escuché al ministro del Interior en la justificación de las sesiones extraordinarias
del Congreso que se inician, si no estoy mal, el día, creo que es 6 o 7 de, 6 de febrero. Se van a empezar a tramitar unos proyectos de urgencia, dentro de los cuales uno tiene que ver con la fijación de presupuesto nacional, y que esto implica la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Es la operacionalización de las políticas públicas. Entonces, de este documento sobre el cual estamos haciendo la discusión en relación con el documento del Pacto Histórico, seguramente siguieron otras discusiones internas, pero ya no dejaron filtrar como pasó en el mes de mayo del año pasado. Y deben haberse mantenido alguna serie de elaboraciones que seguramente habrán perfeccionado a partir de los diálogos, críticas, documentos de internet, todos los intercambios que se dieron radialmente al respecto. Y seguramente vendrá en algunos de los capítulos del Plan Nacional de Desarrollo justamente lo que será la política de ciencia y tecnología. Y ahí miraremos de qué se trata. ¿Cuándo lo sabremos? Justamente cuando se ponga en discusión la ley de presupuesto, porque en la ley de presupuesto está involucrado el Plan Nacional de Desarrollo, que es el que dice para tales áreas va tanto para tales otras, etcétera. Y eso en las próximas 5 o 6 semanas tendremos alguna noticia al respecto, que en esa medida nos permite entender cómo evolucionó esta situación. Y seguramente al estar atentos ya miraremos cómo pudo haber incidido el tipo de críticas y diálogos y análisis que se dieron a estas dos filosofías del vivir sabroso y del buen vivir, que inspiraban una posible política de ciencia y tecnología. Y creo que sigue siendo pues vigente y válido el que hayamos hecho esta sesión de la tertulia. A mí me parece que hay como precisamente cuando estamos hablando del presupuesto nacional y cómo va a ser la distribución, hay algo que me parece que es muy importante en la actualidad, y específicamente pues, en Latinoamérica, en el sentido de que la producción está ralentizada. Entonces, la preocupación de todos los sectores, yo diría que el sector empresarial, el sector de los científicos, toda esta gente mirando de dónde van a sacar fondos, cómo vamos a hacer nosotros para producir. Entonces, por eso lo están mencionando acá, ¿no? Y que pues sí, muy, muy interesante vivir sabroso y la buena vida y todo esto, pero definitivamente, digamos que de una producción ralentizada, la recepción de impuestos, pues del mismo modo yo pienso que se tiene que disminuir, tanto los impuestos que gana la gente que paga la gente que trabaja, como los impuestos que pagan las empresas al Estado. Entonces, esa gran torta hay que distribuirla. Entonces, cuando se menciona esto de vivir sabroso, suena como que, y como Petro y todo esto, entonces vamos a tener que distribuirlo dentro de ese orden. Cuando está la producción ralentizada, vamos a tener que repartir el poco de dinero que hay con la gente digamos, de menos recursos para que se frene un poco toda esta polémica social. Eso por una parte. Y por otra, porque además me parece que en los países desarrollados, en este momento, precisamente por la ralentización de la producción, hay muchos programas de ayuda. Yo oigo por ahí que van a dar a la gente unos salarios mínimos como básicos, precisamente para que el problema social se minimice de alguna manera, mientras el proceso, digamos, de la economía de consumo se vuelve a activar, precisamente modificado por todo este tema de la ciencia y la tecnología. Entonces, me parece que ese es el tema de la modernidad a nivel económico, y que a eso apunta este aspecto ambiguo de este artículo. Pues hay lo siguiente, Karencita estaba hablando acerca de el incluir esas políticas seguramente en la generación de programas de etnociencia. Y sí, seguramente
pero digamos como una medida complementaria que pueda recoger estas ideas de estas políticas. Creo que ella estaría enfocándolo de esa manera. Ahora bien, entendiendo que la distribución presupuestal que se va a hacer ahora con la ley de presupuesto y la elaboración y difusión del Plan Nacional de Desarrollo, está ambientada con el proceso de recolección de la reforma tributaria que se empieza a dar este año, que ya se calculó que son cerca de 20 billones de pesos, además de los otros ingresos que tiene el país, y necesariamente habrá una parte que tiene que ver con nuevamente créditos internacionales. El presidente Gustavo Petro en estos momentos está en la ciudad de Davos, está dialogando tanto con el sector financiero internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y también ha tenido unas reuniones con empresarios de las más grandes corporaciones mundiales que tienen el poder en los ámbitos de la tecnología y de la producción, lo cual obliga a pensar que Colombia va a seguir en general a nivel internacional el mismo modelo que ha tenido todos los gobiernos anteriores, lo cual muestra una cosa, y es que por un lado la inteligencia política que tiene el dirigente del pacto histórico que está en la presidencia de la República, de no oponerse al estilo de otros presidentes que han sido originarios del sector de la izquierda y el progresismo en América Latina, sino que en la medida en que podrá hacer algún tipo de reforma y de inclusión de sus políticas de reconfiguración de las cosas, sin salirse, sin desalinearse de la dinámica general de la economía del mundo, en la cual está incluida Colombia, que es el grupo de los alineados occidentales. Prueba de eso es que está ahí. Por eso es que me da risa ciertos trinos y ciertos WhatsApp que llegan de que el 14 de febrero se va a hacer un paro nacional en contra del gobierno que será indefinido y que se invita a la gente que consiga alimentos, consiga agua, que consiga comida para sus mascotas. Ya se podrán imaginar ustedes quiénes son los que van a hacer el paro. La gente miserable del país que va a poder conseguir comida para mascotas. Esto es de los riquillos de ultraderecha, de esos riquillos de la deriva del Movimiento de Salvación Nacional, que está encabezado en una familia que es ultragoda, conservadora y tradicional de Colombia, como es la familia Gómez. Los Gómez Hurtado, donde su patriarca Laureano Gómez era un ultraderechista, recontracatólico, recalcitrante, y donde la tradición, familia y propiedad era el fundamento de su pensamiento, y todo lo que fuera distinto a esto era comunista, cosa que sus descendientes y amigos y correligionarios hoy siguen pensándolo. ¿Cómo es que van a decir que Gustavo Petro es marxista? Eso es una ignorancia supina. ¿Cómo es que van a decir que Gustavo Petro va a estar instaurando el comunismo en Colombia? Eso es de una ignorancia total, brutal, un desconocimiento de la historia política, económica, filosófica, tanto del país como mundial, porque Gustavo Petro obedece al movimiento de la nueva izquierda, que es del progresismo. Ante el fracaso del marxismo-leninismo con el derrumbamiento de la Unión Soviética y el derrumbamiento teórico del marxismo-leninismo, la izquierda internacional le tocó buscar otras alternativas, como la de la defensa de las minorías, de los grupos minoritarios tipo homosexuales y lesbianas, con el movimiento LGTBI, Q y las demás letras que se le puedan agregar,
toda la filosofía feminista, el concepto de la filosofía de género, y todos aquellos otros movimientos de minorías que se han venido agrupando como grupos de minorías y que han sido auspiciados y defendidos en algunos casos por unas organizaciones como la Open Society. Open Society, que es sociedad abierta, que fue inspirada en una obra que fue valiosa en su momento, del año 1945, de Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. Uno de sus alumnos en la década de los años 60, que fue George Soros, hoy multimillonario húngaro, él abrió la Open Society y empezó a patrocinar a grupos de estas minorías para extenderse con las sociedades pro aborto, que tienen a su vez todo el negocio de las clínicas de aborto en distintos países del mundo, que patrocinan la planificación familiar. Aquí en Colombia, Profamilia es una agencia que recibe patrocinio de allí. Entonces, la nueva izquierda tiene otro tipo de visiones. Y entonces es totalmente ignorante hablar del comunismo y de que nos van a expropiar, y da risa escuchar gente así, porque su ignorancia es inmensa. Quería señalar esto y que quepa el momento como para hacer distinciones claras, porque hay unos errores categoriales que son de una ignorancia total. A esto que... No, es que, perdona, a mí me parece que eso es una ignorancia estratégica, y es un poquito como este dibujo que tenemos alrededor del artículo. Y sí, yo estaba en algún momento pensando esto que dice Francisco en cuanto a la izquierda, que el comunismo. A mí me da la impresión de que definitivamente cuando hablamos del comunismo, las primeras etapas del comunismo, todo este tema marxista, en fin, hay una economía, hay una forma económica que comienza a desarrollarse y que precisamente hoy, digamos, se ha transformado. Nosotros podemos decir que al principio pues teníamos empresitas, y era, digamos, Estados Unidos y todo y Europa, pero que definitivamente estas empresitas hoy en día son megapotencias empresariales, y estamos hablando pues de como los grandes consorcios y todo esto. Entonces, digamos que ante un fenómeno económico como ese que estamos viviendo, de la economía corporativa, pues definitivamente la misma izquierda, como la plantearon, como la pretenden mostrar aquí, pues tiene que volverse de otro modo, porque las problemáticas económicas, si bien son la subsistencia, los manejos económicos pues están digamos que ya estamos supeditados a las corporaciones y ni siquiera a las democracias de los países. Entonces, a mí me parece que ahí hay todo un proceso de cambio, y que definitivamente los nacionales y muchos de nuestros países suramericanos todavía no alcanzan a vislumbrar qué es lo que se viene en materia económica. Por eso hablo de que la cuestión de la sociedad de consumo, de alguna manera, esos consumos como forma de generar impuestos y de encontrarse, digamos, en la cresta de la ola para manipular economías nacionales, pues parece que eso va a cambiar mucho. Esa es como una idea que tengo yo, no sé qué opinan allá. Pues igual las cosas no están totalmente claras o finalizadas en la forma de expresar. Y siguiendo lo que ustedes han mencionado, hay algo que bueno, a mí desde que estábamos en la maestría me viene sonando mucho, y que vuelve y sale aquí, y tiene que ver precisamente con esa visión de una ciencia y una tecnología e innovación, que inicia diciendo que es basada en la perspectiva de las mujeres en cuanto a equidad de género, pero también está una contradicción allí, porque cuando hablamos de enfoque de género estamos hablando no solo de las mujeres, estamos hablando de todas estas que ya ustedes mencionaban, Francisco y Karen, si no estoy mal, de lesbianas, homosexual, bueno, LGTBIQ+, no significa mujeres, significa una diversidad de reconocimientos
de cómo las personas se identifican. Y si en esto que pretende ser una Colombia potencia mundial de la vida en una visión de ciencia, tecnología e innovación, significa que si están buscando como darle su partida presupuestal o su participación en decisiones de una manera equitativa, significa que habrá que hacer una subdivisión y subdivisión y subdivisión para hacer estas reparticiones y estas oportunidades de participación. Eso por un lado en cuanto a la visión operativa. Por el lado de la perspectiva de cómo se entiende cada ser humano. Y ahora que yo me siento, soy hombre, pero me siento con características femeninas. Y, entonces, aquí empieza a ser un conflicto, yo lo veo desde el punto de vista pues epistémico y ontológico, en cuanto a cómo va a quedar identificado esta participación en la toma de decisiones, en la forma de cómo se orienta la visión de la ciencia, la tecnología y la innovación para el país. Y, por ejemplo, digo, yo soy mujer, pero me siento con unas características más, digamos, masculinas, y en esa perspectiva, ¿cómo yo voy a decir que entonces voy a darle participación equitativa o de equidad y de igualdad a los grupos humanos que conforman el país? ¿Cierto? Si en un momento dado eso también se vuelve un conflicto porque o soy de un grupo o soy del otro, pero yo no soy de manera radical femenino o masculino porque estoy en el punto medio, estoy en el LGTBIQ+. Eso por una. Y por el otro lado, pues en esta perspectiva del vivir sabroso o del que viene como ese trasfondo de la filosofía del buen vivir, que se me olvida la expresión, está de fondo la idea de que por ser lo femenino, entonces lo femenino es sensible, más sentido con la naturaleza, con el cuidado y la protección de la potencia de la vida, y es como esa filosofía que hay de fondo, pero en la práctica sabemos hoy que precisamente por ser hombre, por ser mujer, no quiere decir que yo por ser mujer necesariamente tengo una identidad con el cuidado y la protección en la misma perspectiva del marco femenino que oficialmente se hace, ¿sí? Ejemplo de ello es lo que estabas diciendo hace un momento, Francisco, en todo esto que se defiende, por ejemplo, el proaborto. Si somos defensa de la vida, una buena parte de mujeres de manera contradictoria son proaborto, ¿sí ven? Entonces, esto no es homogéneo, es una pretensión como si la vida, la existencia de los seres en la Tierra se pudiera categorizar, homogenizar y establecer por categorías y por cuotas. Ellos dicen allí que no se pretende con ello establecer una cuota paritaria de que, sí, como si fuera 50-50, sino que fuera más una discusión entre todos. Pero sabemos que cuando las cosas se han hecho tan participativas, tan democráticas y donde todos opinamos, no se logran consensos. Para que las cosas funcionen, para que las cosas sean, finalmente alguien tiene o alguien resulta imponiendo su voluntad. Entonces, ¿cómo es que? Sí, porque estamos hablando de economía, de decisiones políticas y de darle el rumbo a este país. Entonces, precisamente con base en lo que aquí se ha dicho, es ingenuo, o yo lo veo así, ingenuo que todos vayamos a quedar participando, que todos hayamos quedado satisfechos, porque ni siquiera la formación académica en el país ha sido equitativa, paritaria. Por colocar un solo ejemplo, es que hay igualdad de número de mujeres y de hombres estudiando programas como ingenierías, matemáticas, ¿no? Eso por cuestiones de voluntad personal, sabemos que son programas donde hay más interés por parte de los hombres. Ahora, en programas como enfermería, como hay hombres sí, pero una gran mayoría de los que participan allí pues son mujeres. Entonces, la vida no es homogénea. Y Claro, ahí yo no veo pues cómo tiene claro, esto sentido. sí, y al decir, no, usted ya no estudie ingeniería, sino estudie enfermería a tantos hombres y a ustedes mujeres estudien
Entonces se pierde algo que se supone que es garantía de los estados liberales y democráticos, que es la elección libre y que, pues claro, hay dinámicas de la cultura que influyen en eso, no lo vamos a negar, pero el asunto es que no se puede imponer. Y el otro asunto es que siempre hay estructuras de poder. Y la misma participación económica de los grupos sociales. Claro, porque es que no estamos saliendo, como les decía, del partidor automático, como en una carrera de caballos todos al mismo tiempo. Ya hay unas ventajas tomadas. Por eso, pues Astrid lo dijo muy bien, muy claramente que es ingenuidad, yo estaba diciéndolo más veladamente, un canto a la bandera. Pero sí, es ingenuo pretender que el asunto sea así. Ahora, no quiere decir que no se hagan cosas que permitan una redistribución de la riqueza, de que haya mayor oportunidad para acceder a ciertas zonas de formación, preparación de negocios, que haya menos violencia necesariamente, pero hay que atacar otro tipo de cosas que sean vinculadas porque es una hipercompleja red de relaciones que son las que generan esto y definitivamente quienes piensen que a través de la política se puede constituir el cielo en la tierra, creo que están equivocados. Podemos mejorar, intentar mejorar las condiciones, pero no podemos pensar que un programa político ni un partido político va a resolver los asuntos, ni la suma de los partidos políticos porque hay pugna entre ellos. La dinámica de la vida humana tiene que ver desafortunadamente con el sufrimiento, la contienda, el dolor, la confrontación. El mismo pacto histórico se está mostrando en este momento fracturas internas. Claro, porque se está diciendo ahí que se han cedido cosas que eran de naturaleza innegociables y que se han estado sí, y no se podían renunciar a ellas y se está sucediendo, pero es bueno que no nos salgamos de la idea de los principios de ciencia y tecnología, porque es que justamente si abordamos el documento directo del pacto histórico nos vamos a esto que son las posiciones políticas. La idea fundamental aquí es ver cómo una política de ciencia y tecnología basada en dos concepciones filosóficas partidas de los pueblos indígenas de los Andes y del Amazonas y de los pueblos afrodescendientes de las riberas del Atrato, pueden ser útiles para una política nacional de ciencia y tecnología, pero no sería lo único ni el eje rector, sino sería un componente. Esta sería, por ejemplo, mi conclusión. Yo no tendría más que decir al respecto. ¿Ibas a decir algo, Armando? No, nada, hay un asunto que me parece que va a cobrar mucha vigencia este año, y es la pelea entre los Gilinski y el grupo empresarial antioqueño. De ahí, digamos, como experiencia escuchando, me pareció muy curioso, pues hay unas grandes empresas allí metidas, y en el fondo lo que se busca es el poder de Bancolombia, lo que están buscando es el poder de Bancolombia. Pero en todo el ejercicio me llamó poderosamente la atención de que un grupo empresarial también tiene un banco. Entonces es como esa posibilidad de la captación de dinero a nivel nacional y de que las empresas de alguna forma tengan su propia forma de financiarse para sus proyectos. Y volviendo un poquitico al tema de que pues, las empresas van a comenzar a buscar la forma de financiarse hacia el futuro, precisamente por la ralentización de la economía. Y como cuestión, digamos, curiosa, o no curiosa, sino que de la pelea de los Gilinski con los antioqueños, saltó a la luz que pues, había una cantidad de accionistas que hacía 10 años no estaban recibiendo sus dividendos, y que las acciones del grupo empresarial estaban a 30.000 pesos y terminaron vendiéndolas a 72.000, porque los que están apoyando a los Gilinski son los árabes. Entonces, todo esto como para ambientar
que definitivamente hay una pugna por la financiación de tanto social y para el grupo de los que van a vivir sabroso, para los empresarios, para los científicos que quieren hacer sus desarrollos, para la educación, etcétera. Y que esa es lo que viene próximamente. ¿Algo más, Karen? Sí, yo tengo dos preguntas, una para Astrid y otra para Francisco. La de Astrid sería ingenuo también esperar que en esa política que regiría el presupuesto para lo que tiene que ver con ciencia, tecnología y sociedad, incluyeran también no solo lo del buen vivir y el vivir sabroso, sino también lo que tiene que ver con el conocimiento científico occidental. Es decir, que realmente hubiera un diálogo, eso sería ingenuo, Astrid, a tu parecer, o sea, a tu parecer. A mi parecer no es ingenuo. Lo que pasa es que en sentido pragmático no se hace. ¿Sí? Yo lo digo por las mismas experiencias que se dan, por ejemplo, en las universidades donde uno trabaja. Se enuncia, se habla, pero en el momento de la toma de decisiones tienen que irse por lo que dé resultados, por aquello que además venga dentro de lo que hay unas líneas marco y que no por estar este gobierno van a desaparecer. Entonces, es como tratar de que si en estas políticas vamos a darle la solución a las cosas por el hecho de que ahora le vamos a dar una visión más participativa, más... La vida de los científicos está amarrado, como lo han mostrado Armando y Francisco, a decisiones económicas y políticas. Y puede ser muy soñador, pero en la práctica, en la toma de las decisiones, se van por esas dos aristas primero, que por el hecho de que yo, que tengo una identidad con lo indígena, eso en muy contadas excepciones es respaldado. O sea, lo que yo te estoy entendiendo es que en últimas, bueno, en el discurso y en la política puede estar ahí en letra que se va a aplicar esto en las investigaciones de ciencia y tecnología, pero que a lo último vamos a seguir con las investigaciones tradicionales de O por ciencia, lo menos tecnología y va a social. tener más fuerza, porque es que la prueba es lo que nos está pasando al interior de las decisiones que se tienen que tomar en las universidades. Claro. Yo hago parte del sistema de gestión de calidad de la universidad donde trabajo, o sea, de los que tienen que hacerle seguimiento a las políticas y no, les toca porque es que no es de la noche a la mañana, ni por esas formas tan idealizadas que se logran resultados, porque además tenemos unos compromisos con una economía. Entonces, ni modo. Sí, tienes razón. Y la segunda pregunta era para Francisco. Tú que eres el conocedor ahí de la geopolítica y todo eso. Pues la mayoría de los gobiernos de Centroamérica y Suramérica pues son gobiernos entre comillas de izquierda o de lo que tú llamas la nueva izquierda, ¿no es cierto? No sé si ahí haya una relación como pues como yo no he asistido hace mucho, de pronto tú sí has hablado de esto. Sí, o sea, como que haya un objetivo común o haya un algo detrás de que todos los gobiernos, ¿sí? Casi todos sean de estas nuevas izquierdas. Y que también incluyan en sus políticas todo lo que hemos hablado que tiene que ver con enfoques de género, con feminismo, inclusión y ahora pues en este caso con todo lo que tiene que ver con los indígenas y los afros. Pues mi querida Karen, tienes una intuición bastante aguda. Es evidente que el hecho de que los gobiernos de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Ahora Brasil también, ¿no? perdón, Brasil, principalmente Brasil, perdón, me equivoqué, Brasil. El atorrante de Perú, que ahora fue descalificado y que están en colapso, el de Honduras, el de México, el de Nicaragua y el de Venezuela. Una fracción de Estados Unidos. No sé, bueno, ahí no sé.
ese lo dejo ahí quieto y podemos hablar después de eso. Esos gobiernos, todos han sido alimentados por una serie de ideas que están relacionadas con la reivindicación de los pueblos originarios, por un lado, por las minorías, porque en Brasil los negros son minoría. Uno pensaría que Brasil es un país de negros, no es un país de negros. Es como Colombia, es un país mestizo, donde hay una minoría blanca que domina, y hay una población indígena que también es minoritaria, y pasan cosas semejantes. Todos estos gobiernos, sí, hay una gran influencia de estas ideologías que están financiadas por organizaciones como la de Soros, pero hay otras organizaciones europeas que tienen que ver con los partidos verdes, organizaciones no gubernamentales de países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Alemania, en menor medida Francia y Reino Unido, que patrocinan estos movimientos y que les dan dinero para que movilicen a las poblaciones. Ustedes deberán pensar cómo es esta migración que ha sido conducida a través de Centroamérica para que entre a Estados Unidos. No es simplemente una afloración de intereses espontáneos de las comunidades pobres de estos países. No, eso está financiado y eso se le paga a la gente para que hagan esa migración, presionando al gobierno norteamericano de alguna manera por parte de organizaciones principalmente europeas. Por supuesto, en medio de esto, pues países como la China se frota las manos de manera impecable porque Estados Unidos, al tener que atender distintos frentes, por ejemplo, ha descuidado el frente africano, frente que ha sido ahora, llamémoslo así, de a poco conquistado con una política no agresiva, sino de emprendimiento, de infraestructura y de inversión por parte de los chinos en varios países de África, en materia de energía, en materia de tecnología, en materia de transportes, en materia de puertos, generando las nuevas rutas de la seda, además de toda la antigua ruta de la seda que se da por Asia Central hasta llegar a Turquía, para después entrar a Europa. Entonces aquí, esto tiene que ver con toda esa estructura de luchas de poder, dentro de las cuales tienen el temor de que China y Rusia se alíen, porque sería un frente muy, muy difícil de abordar. Ahora bien, ¿cómo estas organizaciones de la nueva izquierda, que están auspiciadas en Europa, pueden establecer después contactos o relaciones orgánicas, por ejemplo, con las políticas de China? Eso es una incógnita, pero todo apunta a un arrinconamiento del imperialismo norteamericano, es lo que yo observo. Ahora bien, habrá que ver, porque en este momento no se puede hablar de que hay una bipolaridad planetaria, es una multipolaridad planetaria. Y en ese sentido, pues no sabemos hacia dónde puede atender todo este desarrollo, donde la geopolítica mundial está, llamémoslo así, apuntada a todo lo que es el manejo de las tecnologías y conocimientos científicos de punta, la tecnociencia de punta, sobre todo en la fabricación de los microchips de última generación, que son cercanos a los 2 y 3 nanómetros, que es una batalla que se está teniendo entre Estados Unidos, algunos países de Europa, Corea y Taiwán. Corea, Taiwán son aliados de Estados Unidos, Europa aliado de Estados Unidos, pero por el otro lado está China. Y China tiene unos proveedores también potentes en la India. Entonces, todo esto que nos está pasando aquí en Colombia está en el marco de toda esta tensión geopolítica mundial. Eso sería lo que yo te podría decir, y que lo que pasa en América Latina pues está siendo parte de eso también.
Sí, no, la pregunta sería porque esas, digamos, lo que tú dices, como en el caso de Soros, que me imagino que es europeo, ¿no? Claro, Pues todos son europeos, él claro, es, porque están apuntando sí, a una nueva izquierda, ¿no? Si son aliados de Estados Unidos. sí, 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 sí. Sí, está como, pero gracias. Y ahí está, como para analizar. Sí. Yo por mi parte, amigos, amigas, he terminado lo mío, entonces pues yo me voy a despedir de ustedes. Les deseo una muy buena tarde y en estos próximos 2 días estaré enviando el siguiente documento que prometo que pueda ser de mucho interés, así como en el día de hoy lo fue este. Muy amables y hasta pronto. Muchas gracias a todos por estar en esta tertulia y nos veremos en la próxima ocasión. Bueno, gracias, Astrid. Gracias, Karen. Bienvenida otra vez. Igual, tú también. Un abrazo, feliz año. Gracias, hermano. Chao. Un abrazo. Chao, chao.